Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar parece una película de Netflix, pero pasó de verdad, en España, hace 3 semanas, y nadie te lo ha contado así. Hoy vamos a hablar de 20 millones de euros, 20 millones, escondidos en las paredes de una casa, no en un banco suizo, no en un paraíso fiscal, en las paredes de un chalet en España, y no es el chalet de un narco cualquiera, es el chalet del jefe de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. El puto jefe de la policía que persigue el dinero negro, ese mismo, con 20 millones emparedados en su casa. Y por si eso fuera poco, en esta historia aparece Francisco de Borbón y Escasani, primo lejano de Felipe VI, el rey de España. También detenido, también implicado, porque en este país, cuando hay dinero sucio, siempre hay un apellido ilustre cerca. Vamos a hablar de cómo la policía que debería protegernos del crimen organizado, resulta que es el crimen organizado. De cómo un tío que ganaba 4.000 euros al mes tenía 20 millones en efectivo, de cómo las mismas personas que te multan por no declarar 1.000 euros en el IRPF tienen fortunas enterradas en hormigón armado, de cómo la aristocracia española, esa que vive de rentas y privilegios, aparece siempre que hay un escándalo gordo. Esto no es un caso aislado, es un síntoma, el síntoma de un sistema podrido desde la raíz, un sistema donde los que te vigilan son los más corruptos, donde los que prometen orden y justicia son los primeros en romper las reglas, donde tener un apellido noble te convierte en intocable hasta que ya no puedes esconder 20 millones más. Si alguna vez te has preguntado por qué en España nunca pasa nada con los poderosos, por qué los escándalos se olvidan en 2 semanas, por qué siempre son los mismos nombres, quédate hasta el final, porque esta historia te va a dejar claro que el problema no son unos cuantos corruptos, el problema es que el sistema protege a los corruptos. Y cuando uno cae es porque ya no servía. Empecemos. ¿Te gustaría recibir 100 euros en 60 segundos y empezar a aumentar tu capital? En Bravo Flowdex, la inteligencia artificial te ayuda a hacer trading de forma sencilla. Un bot analiza el mercado y te acompaña en cada operación. Además, colaboramos con plataformas reconocidas del mundo cripto, como Binance, para ofrecerte una experiencia moderna y segura. Bravo Flowdex te da 100 euros para que pruebes el bot de inteligencia artificial desde el primer día. También tienes una calculadora de beneficios para ver ejemplos antes de empezar. Entra en el enlace en los comentarios y descubre una nueva forma de hacer trading. Capítulo 1. La casa del millonario invisible. Porque lo que vas a escuchar no es solo la historia de un policía corrupto, es la historia de cómo funciona realmente el poder en España, de cómo los que juran protegerte son los primeros en traicionarte, de cómo un apellido abre más puertas que un título universitario, de cómo 20 millones de euros pueden estar literalmente en las paredes de una casa durante años sin que nadie haga una sola pregunta. Y lo más indignante de todo esto no son los 20 millones. Lo más indignante es que mientras Óscar Sánchez Gil metía fajos de billetes en su pared, tú pagabas impuestos hasta el último céntimo. Mientras él cobraba comisiones de los narcos, tú declarabas cada ingreso en tu cuenta. Mientras él se compraba chalés y viajes al Caribe, tú pedías hipotecas que vas a pagar durante 30 años. Y mientras él blanqueaba millones con total impunidad, a ti te multaban por no declarar 200 euros de una venta en Wallapop. Esa es la España real, la que no sale en los telediarios oficiales, la que no te cuentan los políticos en campaña, la que solo ves cuando un caso es tan gordo, tan obsceno, tan imposible de esconder, que no tienen más remedio que detener a alguien. Y aún así, fíjate bien, porque van a intentar minimizarlo, van a decir que es un caso aislado, que solo son 2 manzanas podridas, que el sistema funciona porque al final los pillaron, pero la verdad es otra. La verdad es que esto llevaba pasando 10 años. 10 años en los que decenas de personas tuvieron que saber algo y callaron. 10 años en los que un comisario de policía vivía como un millonario y nadie preguntó de dónde venía el dinero. 10 años en los que un Borbón hacía de intermediario con narcos y seguía siendo recibido en eventos oficiales. No te dejes engañar por las detenciones. No te dejes convencer de que esto es justicia. Esto no es justicia. Esto es un accidente. Un error de cálculo. Una operación que salió mal y les obligó a actuar. Porque si hubieran podido taparlo, lo habrían tapado, como han tapado cientos de casos antes, como taparán cientos más después. Pero esta vez no pudieron. Esta vez había 20 millones de pruebas empotradas en hormigón. Esta vez había un primo del rey con las manos manchadas. Esta vez el escándalo era demasiado grande incluso para España. Y por eso te lo cuento, no para que te escandalices y lo olvides mañana, sino para que entiendas cómo funciona el juego, para que sepas que cuando un policía te para en la calle y te pide papeles, puede que ese mismo policía tenga millones en casa,
para que recuerdes que cuando un aristócrata sale en la televisión hablando de tradición y honor, puede que ese mismo aristócrata esté blanqueando dinero de la droga, para que no te sorprenda la próxima vez, porque habrá una próxima vez, siempre la hay. Febrero de 2026. Madrid. La Guardia Civil entra en un chalet de lujo en una urbanización exclusiva de la capital. No van a buscar drogas, no van a detener a un mafioso, van a detener a uno de los suyos, a Óscar Sánchez Gil, comisario jefe de la UDEF, el hombre que durante años ha perseguido el blanqueo de capitales, el hombre que ha destapado tramas de corrupción, el hombre que supuestamente defendía la ley, pero hoy la ley viene a por él, y lo que encuentran dentro de su casa hace que hasta los agentes más veteranos se queden sin palabras. En las paredes del chalet, literalmente empotrados en el hormigón, hay 20 millones de euros en efectivo. 20 millones. Billetes de 100 y 200 euros apilados, envueltos en plástico, escondidos en huecos construidos especialmente para eso. Dinero que nunca declaró, dinero que nunca justificó, dinero que, según todas las investigaciones, procede del narcotráfico. Óscar Sánchez Gil no es un policía cualquiera. Es el jefe de la unidad que investiga precisamente ese tipo de delitos. Es el tío que firma las órdenes de registro contra blanqueadores. Es el que aparece en ruedas de prensa hablando de transparencia y lucha contra la corrupción. Y mientras tanto, en su casa, tiene más dinero en efectivo que muchas empresas en su cuenta corriente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un funcionario público, con un sueldo de 4.000 euros al mes, tiene 20 millones escondidos? La respuesta es simple, porque lleva años cobrando de los narcos. Porque en lugar de detenerlos, les avisaba. En lugar de perseguirlos, les protegía. Y a cambio, ellos le pagaban muy bien. Tanto que tuvo que empezar a meter el dinero en las paredes, porque ya no sabía dónde guardarlo. Pero Óscar no estaba solo, nunca lo están, porque para mover 20 millones de euros sin que nadie se entere, necesitas contactos, necesitas gente en los sitios adecuados, necesitas un apellido que abra puertas. Y ahí es donde entra Francisco de Borbón. Capítulo 2. El primo del rey que blanqueaba millones, Francisco de Borbón y Escasani. Primo segundo del rey Felipe VI, descendiente directo de Alfonso XIII, miembro de una de las familias más antiguas y poderosas de España. Un tío que, en teoría, no necesita trabajar, que vive de rentas, que tiene apellido, contactos y un pasaporte diplomático si hace falta. ¿Qué hace un tipo así metido en una trama de blanqueo con un comisario corrupto? Pues lo mismo que han hecho siempre los aristócratas españoles: prestar su nombre, abrir puertas, facilitar contactos. Porque en este país, tener un Borbón en tu equipo es como tener un escudo. Nadie te toca, o al menos nadie te tocaba hasta ahora. Francisco de Borbón fue detenido junto a Óscar Sánchez Gil, no como cómplice accidental, como pieza clave de la operación. Según la investigación, él era el enlace entre el comisario y las redes de narcotráfico internacional, el que ponía en contacto a los narcos con la policía corrupta, el que cobraba comisiones por cada operación que se desviaba, el que hacía que los apellidos nobles siguieran sirviendo para algo en el siglo XXI, para blanquear dinero. Y aquí viene lo más grotesco. Este tío, con todo su pedigrí, con toda su historia familiar, con todo su acceso a la élite española, eligió meterse en el negocio del narcotráfico. No porque lo necesitara, sino porque podía, porque sabía que su apellido le protegería, porque en España, si eres un Borbón, las reglas no aplican igual, o al menos eso pensaba él. Pero esta vez se equivocó, porque cuando tienes 20 millones emparedados en la casa de tu socio, ni siquiera el apellido real te salva. Y ahora, por primera vez en décadas, un miembro de la familia real extendida está detenido, no por evasión fiscal, no por un delito menor, por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico, por ser el puente entre la mafia y el Estado. Y mientras todo esto pasaba, ¿dónde estaba el sistema? ¿Dónde estaban los controles? ¿Dónde estaban los superiores de Óscar Sánchez Gil, que no se dieron cuenta de que su jefe tenía un chalet de lujo y viajes al Caribe con un sueldo de funcionario? ¿Dónde estaban los que vigilan a los que vigilan? La respuesta es incómoda. Estaban mirando para otro lado, porque en España, si eres policía y tienes contactos, puedes hacer lo que quieras. Y si encima tienes un Borbón en tu agenda, eres intocable. Capítulo 3. ¿Cómo se esconden 20 millones en una pared? Ahora viene la parte técnica. La parte que parece sacada de Breaking Bad, pero es real. ¿Cómo escondes 20 millones de euros en tu casa sin que nadie se entere?
Primero, necesitas una casa grande, no vale un piso de 80 metros. Necesitas un chalet con sótano, con paredes gruesas, con espacio para construir. Y eso es exactamente lo que tenía Óscar Sánchez Gil. Un chalet en una urbanización privada donde nadie hace preguntas. Donde los vecinos se saludan con la mano pero no se meten en la vida del otro. Segundo, necesitas a alguien que sepa construir escondites. No puedes llamar a un albañil cualquiera y decirle, oye, méteme 20 millones en la pared. Necesitas a alguien de confianza, alguien que también esté metido en el negocio. Y según la investigación, Óscar tenía contactos en el mundo de la construcción que le ayudaron a crear esos huecos en las paredes. Huecos perfectamente sellados, imposibles de detectar sin un radar especializado. Tercero, necesitas dividir el dinero. 20 millones en billetes de 100 euros son 200.000 billetes. Si los apilas, ocupan varios metros cúbicos. No puedes meterlo todo en una sola pared. Tienes que repartirlo. 1 millón aquí, 2 millones allá, otro millón en el sótano, y así hasta completar los 20. Cuarto, necesitas tiempo, porque meter 20 millones en las paredes no se hace en una tarde. Esto fue un proceso de años. Cada vez que Óscar cobraba una comisión, metía el dinero en la pared, como una cuenta de ahorro, pero en lugar de ir al banco, iba al sótano con una palanca y un saco de billetes. Y quinto, necesitas mucha, pero que mucha confianza en que nunca te van a pillar, porque si te pillan no hay explicación posible. No puedes decir que lo encontraste, no puedes decir que te lo dejó tu abuela. 20 millones en efectivo en tu casa son una confesión automática, y eso es exactamente lo que le pasó a Óscar. Capítulo 4. La policía que protege a los narcos. Pero lo peor de todo esto no es que un policía fuera corrupto. Lo peor es que no estaba solo, nunca lo están. Porque para que un comisario de la UDEF pueda trabajar para los narcos durante años, tiene que haber más gente implicada. Tiene que haber compañeros que lo saben y callan. Superiores que lo sospechan y miran para otro lado. Políticos que reciben donaciones de empresas fantasma y no preguntan de dónde viene el dinero. Óscar Sánchez Gil era la punta del iceberg, y lo saben, por eso ahora la Guardia Civil está investigando a más agentes de la UDEF. Por eso están revisando todas las operaciones que Óscar supervisó en los últimos 10 años, porque si un tío con 20 millones en la pared pudo trabajar tranquilo durante una década, es porque el sistema entero está podrido. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cuántos casos de narcotráfico se archivaron porque Óscar avisó a los narcos? ¿Cuántos alijos llegaron a España porque el jefe de la policía económica estaba en la nómina de los traficantes? ¿Cuántas familias destruidas por las drogas podrían haberse salvado si este tío hubiera hecho su trabajo en lugar de forrarse? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos, porque en España, cuando un escándalo es demasiado grande, lo tapan, detienen a 2 o 3 cabezas de turco, hacen ruido en los medios durante una semana, y luego todo vuelve a la normalidad, hasta el próximo escándalo, pero esta vez es diferente. Esta vez hay 20 millones de pruebas empotradas en una pared, esta vez hay un Borbón detenido. Esta vez no pueden barrer esto debajo de la alfombra. Capítulo 5. ¿Por qué esto importa más de lo que crees? Ahora mismo estás pensando, vale, otro corrupto más, qué novedad. Y tienes razón, en España la corrupción es tan habitual que ya ni nos sorprende. Pero este caso es distinto, y te voy a explicar por qué. Primero, porque estamos hablando de la UDEF, la unidad que supuestamente persigue el dinero negro. Si los que tienen que vigilar son los más corruptos, entonces no hay sistema, no hay justicia, solo hay una mafia con placa. Segundo, porque hay un Borbón implicado, y eso significa que la corrupción llega hasta la aristocracia, hasta los que viven de rentas y apellidos, hasta los que se supone que representan la tradición y el honor. Si hasta ellos están metidos en el narcotráfico, ¿quién queda limpio? Tercero, porque son 20 millones de euros, 20 millones que no pagaron impuestos, 20 millones que podrían haber sido hospitales, escuelas, carreteras. 20 millones que un policía guardó en su casa mientras tú pagas el IRPF hasta el último céntimo. Y cuarto, porque esto demuestra que en España, si tienes contactos, puedes hacer lo que quieras. Puedes robar, puedes blanquear, puedes meter 20 millones en las paredes y nadie te va a tocar hasta que te pillan. Y cuando te pillan, ya has disfrutado de la fortuna durante años. Epílogo. La justicia que llega tarde. Óscar Sánchez Gil está detenido. Francisco de Borbón está detenido. Los 20 millones han sido incautados y ahora empieza el proceso judicial, un proceso que durará años, años en los que los abogados caros conseguirán retrasos, años en los que los medios se olvidarán del caso,
Años en los que probablemente alguno de los dos salga por algún tecnicismo legal, porque esa es la realidad de la justicia en España. Lenta, blanda con los poderosos, dura con los débiles y siempre, siempre llega tarde. Pero al menos esta vez llegó. Al menos esta vez los 20 millones no se quedaron en la pared para siempre. Al menos esta vez un apellido noble no fue suficiente para escapar. Suscríbete si quieres que sigamos destapando estas historias. Comparte si conoces a alguien que todavía cree que en España no pasa nada. Y comenta qué te parece que el jefe de la Policía Anticorrupción sea el más corrupto de todos. Porque al final esta no es solo la historia de 20 millones emparedados. Es la historia de un sistema que permite que eso pase. Y mientras ese sistema siga en pie, habrá más Óscares, más Franciscos y más millones escondidos en paredes. Nos vemos en el próximo.